Bienvenidos a las personas que se conectaron a esta transmisión. Vamos a continuar con el curso, el challenge que nos hemos propuesto para aprender Arduino en 30 días. Entonces también vimos las versiones. Tenemos un Arduino 1, un Arduino Mega, un Arduino Nano, un Arduino Pro Micro, un Arduino ADK, el Due, el Mini, el Leonardo. Pues decía también ayer, pues prácticamente que el Arduino Leonardo se puede utilizar como un periférico para la computadora. O se puede utilizar un periférico así, tal cual. Es decir, como un teclado, como un mouse, en esos dos ámbitos. ¿Por qué? Porque su microcontrolador es diferente al del Arduino 1 o Mega convencionales, ¿no? Entonces, esa es la diferencia con el que se puede, bueno, diferenciar en este caso estos microcontroladores que son especiales, por decirlo así, ¿no? Y pues las funciones son exactamente igual, no tiene algo adicional que se le pueda agregar. A ver, aquí tenemos la estructura. Yo decía que bueno, que tiene un puerto USB, tiene un cristal, porque Arduino como tal no a ciencia cierta no entiende que es un tiempo. Es decir, si nosotros ponemos en la parte de programación un retardo de 5 segundos, por ejemplo, un delay, Arduino no sabe que es 5 segundos. Arduino lo que hace es a través del cristal definir cuántas vueltas da en su frecuencia, eh, y ahí determinar que han pasado 5 vueltas, pero exactamente 5 segundos no son. Es un aproximado, sí, pero no quiere decir que sea eh, un tiempo, eh, un tiempo como tal. Bien, también hacíamos énfasis, a ver, vamos a adelantar todo esto. También hacíamos énfasis a este botón que tenemos aquí, el botón de reset. Eso también quiero que se graben bastante porque me ha tocado, pues sí, hay estudiantes, hay personas que piensan que presionar el botón de reset quiere decir que borremos el código que está prácticamente hayamos cargado. Una vez, y no es así. Lo que hace el botón reset es prácticamente como que un reinicio. Es decir, es lo que como que apaga y prende la placa. Y prácticamente como que vuelve a iniciar el código, configurándose de nuevo todos los pines que hayamos configurado para entrada, salida, los sensores que estamos utilizando y esto, ¿no? Eso es importante, ¿no? Quiere decir que el botón de reset es netamente para un reinicio dentro del código nada más, para que se vuelva a iniciar. No es para borrar el código. Es más, cuando nosotros cargamos el código, bueno, eso ya se queda grabado en el microcontrolador y ya no es necesario volverlo a programar, a cargar el código, porque ya está como tal. Cada vez que se alimenta, lo que hace el Arduino es correr la última codificación que se le puso prácticamente a la placa. Entonces, eso es importante que ustedes sepan y que se tengan grabado más que todo, porque hay personas que piensan que el botón reset o algo así borra el código. Entonces no es así, ¿no? Entonces, también es importante saber que Arduino trabaja a un nivel lógico de 5 voltios. No podemos poner un sensor que ya sea industrial y lo queremos leer con Arduino. Los sensores industriales por lo general trabajan a 12 voltios, o sea, o a 24 en algunos casos. Y pues esos son para leerlos con los PLC. Que bueno, si ustedes conocen, pues esto ya son tarjetas industriales para aplicaciones industriales. No quiere decir que no se pueda hacer con Arduino, solo que ya la industria está con esa visión. Bien, pero Arduino sí puede, y otros microcontroladores sí pueden entrar en la industria si las personas confían en él y si tienen un buen programador, etcétera. También es importante que sepan que los pines, la plataforma Arduino como tal, pues tiene varios tipos de comunicación. Eso es lo que decía ayer. Pues prácticamente tienen tres, me parece. A ver, tiene el puerto serial para comunicación UART. Bien. Tenemos el protocolo I2C, ¿sí? Que aquí lo vemos acá en la parte
de arriba, que están los pines de ese tipo de comunicación, están en el A4 y el A5. Bien, de hecho hay módulos que prácticamente te dicen que ahí va conectado eso. Ya lo vamos a ver ahora. Por aquí yo tengo la cámara y se ve. Y por ejemplo, la pantalla LCD de 16 por 2, que es esta de aquí, pues acá atrás, no sé si se logre ver, pero a ver, vamos a verlo así. Creo que ahí se ve. Y aquí dice en estas letras, a ver, aquí, ahí dice SDA y SCL. Entonces ahí es prácticamente donde yo voy a conectar esos pines para que la pantalla LCD como tal pueda funcionar. Entonces, ¿qué más tenemos con respecto a ese tipo de comunicación? Por ejemplo, déjenme ver que yo tengo un poco de cosas aquí. Mm, no tengo otra cosa. A ver, pero por ejemplo, para la comunicación SPI, pues por ejemplo, esta antena de radiofrecuencia, acá en la parte posterior, podemos visualizar que tenemos unos pines que dicen, dicen MOSI, MISO, no sé si se logre observar, pero dice MOSI, MISO, SSK. Esos son los pines para la comunicación SPI. Y por ejemplo, en este módulo que tengo aquí, que es un módulo GPS, aquí tengo los pines, dice ahí, a ver, ahí se logra ver, dice BCC, RX, TX y GND. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que RX y TX prácticamente es un protocolo de comunicación serial. ¿Sí? Es decir, que ese es el otro, el que faltaba de mencionar, ¿no? Entonces, prácticamente eso. ¿Sí? Ahora, lo que viene ahora, por ejemplo, es lo para continuar. ¿Sí? Bueno, en este caso dice que el Arduino como tal ya tiene un LED conectado al pin número 13. ¿Sí? ¿Qué más tenemos? Un LED de encendido que ya lo vimos ayer, las interrupciones. ¿Sí? Y vamos a ver que la estructura del Arduino Mega, pues es similar. Es similar. Solo que, como ya vemos físicamente, pues tiene más pines. ¿Bien? Tiene más pines, evidentemente. De hecho, aquí pueden observar, a ver, aquí, pues en la parte de abajo, dice A0 hasta al A15. Esos son pines analógicos. Bien, tenemos los pines digitales desde el 0 hasta el 13 y pines digitales desde toda esta regleta que tenemos aquí. Bien, en este caso el microcontrolador que tiene el Arduino Mega pues es el ATmega 2560. A diferencia del ATmega 328 que lo tiene el Arduino Uno y el Arduino Nano. Bien, entonces eso es importante. ¿Sí? Vamos a continuar. También tiene una salida de voltaje para alimentar módulos, sensores, etcétera, de 3.3 y 5 voltios. Prácticamente es lo mismo, ¿no? Pines digitales. En este caso, creo que ayer no mencioné, pero también hay una señal PWM que prácticamente es para controlar la potencia que se le puede entregar a los motores, ¿no? A motores. De forma general lo vamos a dejar así, ¿no? Podemos controlar el brillo de un LED, por ejemplo, que ya lo vamos a ver más a fondo de qué se trata. ¿Sí? Y en el Arduino Uno, vamos a verlo acá, que solo se pueden utilizar los que tienen esta simbología como la de una viñeta. Creo que es viñeta esto en los pines digitales. Por ejemplo, en el Arduino Uno se puede utilizar en el pin 3, 5, 6, 9, 10 y 11. Esa señal que mencionaba pues prácticamente se pueden utilizar solamente en esos pines. En cambio, si vamos donde está el Arduino Mega, pues nos permite utilizar desde el pin 2 hasta el 13 una señal PWM. Bien, eso es importante que conozcan. A ver, tenemos acá que los pines 10 y 11 se pueden utilizar como un puerto serial. Sin embargo, como tal, el Arduino Mega tiene otros puertos seriales ya de por sí. En el pin 14, 15
es un puerto serial de TXRX en el 16 y el 17. Bueno, ya mismo lo vemos. Bueno, tiene salidas de 5 voltios, ND, un diodo de protección, voltaje de entrada de 9 voltios, que puede ser hasta 12. Tenemos el puerto USB, el jack de 7 a 12 voltios también. Tenemos, ahí está la interfaz serial, que viene a ser desde el 14 hasta el 19. Tenemos 16 pines analógicos, a diferencia de los 5 me parece que tiene el Arduino Uno, y bueno, el Arduino Nano tiene 6 me parece. Igual ya lo vamos a ver. Tenemos los pines de comunicación I2C. Tenemos el botón de reset, que prácticamente es lo mismo, ¿bien? Lo mismo que en la misma explicación que les di hace un momento sobre el botón de reset. Tenemos una interfaz serial para que reconozca la tarjeta, la computadora prácticamente, ¿no? Tenemos el cristal de 16 MHz, tenemos un regulador de voltaje, tenemos un LED encendido, los pines para comunicación ICSP, ¿sí? Tenemos LED de comunicación TX-RX y un LED conectado al pin número 13, que prácticamente es lo que decía hace un momento, ¿no? También dice que a diferencia del Arduino Uno y el Arduino Nano, pues las interrupciones solo estaban en los pines 2 y 3. En este caso, pues tenemos más pines de interrupción que están definidos en el pin 2, 3, 21, 20, 19 y 18. ¿Por qué en ese orden? Porque está en el orden que está al lado izquierdo, que dice int 0, 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Sí? En ese orden, y como dice esa palabra mismo, int 0, int 1, así se lo va a definir dentro de la programación. No se le va a poner pin 2, 3, 4. No se lo va a hacer así. Bien, entonces, si se dan cuenta, pues prácticamente la estructura es similar a la del Arduino Uno. Solo que en este caso pues tiene un poco más de variedad de pines analógicos, digitales. A ver, decía que el Arduino Mega pues prácticamente tiene más pines, por decirlo así, que un Arduino Uno. Y eso lo que hace es que podamos utilizar más puertos, por ejemplo, serial, ¿sí? Más puertos para la comunicación I2C, para sensores, que tengan esa posibilidad, ¿no? Entonces, prácticamente es lo mismo, solo que con más pines nada más. Pero en esencia es lo mismo. Tenemos el Arduino Nano, que es prácticamente como un Arduino Uno, pero un poco más reducido de hecho, al tamaño como tal, ¿sí? Si se dan cuenta aquí, a ver, ya, aquí en la cámara, vamos a poner la cámara. Ya, aquí tengo el Arduino Uno, que es el que vamos a verlo aquí, este. Bien. Y tenemos el Arduino Nano, que es prácticamente casi que bastante la diferencia en cuestiones de tamaño. Pero ¿cuál es la diferencia? A veces pues es el tamaño, y en esencia es prácticamente el mismo Arduino Uno, pero en tamaño reducido. Hay algo en particular que no me había dado cuenta hasta hace poco, ¿sí? Que el Arduino Uno y el Arduino Nano, pues el Arduino Nano como que tiene un pin más analógico más que el Arduino Uno. Solamente eso, y ahí el resto es exactamente igual. Vamos a verlo, ¿no? Tiene el mismo microcontrolador, que en este caso es un SMD, es decir, que está soldado prácticamente en la placa. Tenemos el mini USB. El Arduino Uno tiene el USB tipo B, creo que es para impresoras, el cable de impresoras. Bien, tenemos pines digitales, que tenemos así mismo desde el 2 hasta el 13, incluyendo el 0 y el 1 para pines digitales. Tenemos el cristal, en este caso es un poco más reducido el tamaño del mismo, de 16 MHz. Tenemos 8 pines analógicos. Ya, esa es la diferencia que tenemos con respecto al Arduino Uno, ¿no? A ver, si vemos aquí, el Arduino Uno tiene pines analógicos desde el A0 hasta el A5. En cambio, el Arduino Nano tiene desde el A0 hasta el A7.
Esa es la diferencia entre sus pines nomás. Y el resto pues prácticamente exactamente igual. Vamos a verlo. Tenemos una entrada de voltaje, que el Arduino Uno también lo tiene, el Arduino Mega también lo tiene. Tiene los pines para la comunicación ICSP. Tiene una salida de voltaje de 3.3 voltios. ¿Qué más tenemos? Una salida de 5 voltios. Pines de comunicación en los pines TX y RX. El descendido. Un botón de reset que tiene la misma función, evidentemente, no cambia. Bien. Y tenemos el LED conectado al pin número 3. Si se dan cuenta es prácticamente igual, sino que en un tamaño reducido. Bien. Tenemos la interfaz USB, que en este caso, pues prácticamente es lo que reconoce la computadora que está conectado el Arduino Nano. Tenemos el regulador aquí, de hecho acá en la parte frontal, por decirlo así, pues no se ve el regulador, pero en realidad el regulador está en la parte posterior de la placa. Tenemos pines de interrupciones en el pin 2 y 3, y asimismo que con cuestiones de la señal PWM están en el pin 3, 5, 6, 9, 10 y 11, que es lo mismo que tiene el Arduino Uno. Y pues a través de librerías podemos simular otro puerto serial. Recuerden que el puerto serial está por defecto en el pin 0 y 1. Pero si estamos ocupando el de la computadora, pues ya no podemos ocupar para otra cosa. Pero podemos utilizar librerías para hacer otro puerto. Por ejemplo, podemos coger el pin número 7 y 8 para conectar cualquier cosa. Y pues eso, ¿no? Sin más. Asimismo, como en el Arduino Nano, los pines para la comunicación I2C están en el A4 y A5, están en el Arduino Nano, ¿no? Y aquí viene algo que pues decíamos, bueno, preguntaban ayer sobre cuál es la diferencia entre un Arduino original y uno genérico, o cómo reconocerlo prácticamente. A ver, es muy fácil, la verdad que es muy fácil reconocer cuál es un Arduino trucho y un Arduino original como tal. La primera está en que un Arduino original siempre te lo van a vender en caja. Tal vez con unos manuales, con unas pegatinas, pero eso te respalda que es un Arduino original. Por ejemplo, a mí me regalaron un Arduino Nano hace un tiempo, perdón, un Arduino Uno hace un tiempo. No es el que vimos hace poco. Es este no es un Arduino original, este es un Arduino genérico. Pero el Arduino original que me regalaron fue este de aquí. Y este me vino con esta cajita de aquí. De hecho, viene con la página, bueno, la dirección de la página oficial. Y pues está bien presentado prácticamente. Viene de esta forma. Y pues ahí tenemos. Bueno, ahí está la cajita, ¿no? De la cajita me vino de esta forma. Está muy bonita la cajita, la verdad. Eh, y se cierra así. Queda de esta forma. Bien. ¿Y cómo te viene un genérico? Pues por lo general los genéricos te vienen de esta forma. De hecho, el original me parece que no te viene con cable USB. Eso lo tienes que comprar aparte. Pero un genérico, bueno, por lo general sí te viene con el cable ahí, ¿no? Entonces, también es importante que veamos que no te viene, sabe venir en una funda antiestática. Están unos colores transparentes medias grises, que es muy diferente. Se ve la calidad, de hecho, o sea, te la venden así, a veces te la venden tal cual. Y esa es la forma de cómo diferenciar tal vez estas placas. ¿Sí? ¿Qué más podemos ver? Déjame ver si que tengo más material. Bueno, ahí tenemos una comparación de cómo está definido prácticamente el Arduino original. A ver, dice Ochate, dice el genérico que falla presenta. La verdad es que no presenta fallas en realidad. Es prácticamente como un Arduino Uno. O sea, no hay fallas.
Lo que sí puede pasar es que tal vez por sus componentes que son más económicos, por decirlo así, si nosotros llegamos a hacer una mala conexión, pues ahí se va a dañar la tarjeta. Pero en otros casos, pues cuando se habla del Arduino original, pues tiene sus propias protecciones y no tiene ese problema. Entonces, esa es una forma de verlo, ¿no? Pero si quieres comprarte un Arduino original, pues si tienes el dinero para comprarlo, pues enhorabuena. Si no, pues un Arduino genérico está bien para trabajar, practicar y demás. No, no es mucha ciencia. Pero si hay un problema cuando te quieren vender un Arduino genérico como un original. Entonces, obviamente se van a disparar los precios. Porque, por ejemplo, claro, el Arduino genérico te cuesta, qué sé yo, $20, hablando en dólares, y el Arduino original te lo venden en 30 y casi 40, por ejemplo. Entonces, te quieren vender un Arduino genérico en 40, entonces ahí tú dices, no, ¿cómo puede ser posible? Porque no me pueden vender a ese precio, porque prácticamente es un Arduino genérico, ¿no? De hecho, hasta lo pueden conseguir más barato todavía. ¿Qué más se puede reconocer? Que el driver que reconoce la computadora, pues prácticamente es diferente. De hecho, aquí mismo se puede observar cuál es el chip que hace que la computadora reconozca el controlador. En este caso es el ATmega 16U, que es este cuadradito, pero en los Arduinos genéricos está de esta forma, que es el driver CH340. Tal vez a uno de ustedes, o tal vez a alguien, qué sé yo, a un amigo o algo así, se compró un Arduino y tal vez la computadora no puede reconocerlo. ¿Por qué? Porque Arduino como tal ya viene con sus drivers para que cuando conectemos a la computadora y si tenemos instalado el ID de Arduino, pues la computadora pueda reconocer ese controlador. Pero en caso de tener un Arduino genérico con estas especificaciones, pues ahí como que ya cambia la cosa. Este es genérico y por tanto las computadoras o el programa de Arduino como tal no te lo reconoce. ¿Y qué tienes que hacer? No quiere decir que esté dañado, no quiere decir eso, sino que tienes que descargar drivers e instalarlos en la computadora. ¿Cómo se hace eso? Prácticamente hay varios videos donde ustedes pueden ver eso. Vamos a verlo de hecho ahora. Vamos a ver aquí. Primero es que deben descargar el driver. Ponen driver CH340. Ahí está. Ya, entonces ahí, ve aquí hay bastantes tutoriales. De hecho, primero dice que descargues y luego dice que extraigas y luego dice que instales. Entonces, una vez que está ahí, ya está instalado, obviamente en el administrador de dispositivos no te va a salir Arduino 1 como lo vimos ayer cuando yo puse. De hecho, lo vamos a hacer ahora. A ver. Si yo abro mi administrador de dispositivos aquí y conecto mi Arduino, el que tengo ahí. ¿Sí? Entonces, ¿sí? Este de aquí, vamos a ver en el puerto. Vamos a ver y me sale Arduino 1. Ya lo reconoce como un Arduino 1. Así que, a ver, este es genérico, pero hay como que genéricos muy chinos, muy, pero muy chinos. Hay genéricos que son triple A, o sea que se parecen bastante al original. Que prácticamente lo que diferencia son los componentes que usa simplemente. En este caso, el que yo tengo es triple A, es decir, que se acerca bastante al original. ¿Sí? Entonces, esa es la diferencia. Esa es la diferencia entre el Arduino genérico y el Arduino original. ¿Ya? Si saben que, bueno, que el controlador tiene perdón, la tarjeta tiene el controlador CH340, lo que deben hacer es seguir el tutorial para instalar instalar los drivers para que la computadora pueda reconocer. De ahí es exactamente igual. Tú programas, lo conectas al Arduino, lo programas con la ID, exactamente lo mismo. No cambia absolutamente nada. Bien. Bueno, vamos a continuar. A ver, tenemos el Arduino original primero. También es en otras circunstancias, el Arduino 1 genérico
te viene con el SMD, o sea, el microcontrolador ahí soldado y no lo puedes sacar. Ese es un Arduino genérico, pero ya de los chinos. Y ese sí, no lo recomiendo. Tal vez traten de comprar uno que se asemeje bastante al original, ¿no? Ese sí es una de las recomendaciones que les voy a dar. Entonces, ahora sí, vamos a ver el tema de sensores. ¿Sí? En tipos de sensores hay diferentes tipos. Bueno, dos tipos. En este caso pueden ser digitales, pueden ser analógicos. Bueno, hay más. De hecho, ciertos sensores utilizan comunicaciones I2C, por ejemplo, para enviar sus datos a través de ese canal de comunicación. ¿Cuál puede ser uno de ellos? Aquí abajo en el banner que tengo ahí abajo, donde están algunos componentes, el de la derecha, toda la derecha, es un sensor de ultravioleta. Entonces ese sensor pues tiene ahí en sus pines VCC, GND, que son los normales para alimentar el módulo, pero también tiene el SDA y el SSL. Es decir que ahí va conectado al Arduino. Por ejemplo, si estamos utilizando un Arduino 1, prácticamente deben conectarse al pin A4 y A5 para hacer funcionar ese módulo, ¿no? Y obtener los datos de acuerdo al tipo de sensor que estamos utilizando. Vamos a ver algunos sensores, Primero el concepto, dice. Un sensor es un dispositivo capaz de detectar magnitudes tanto físicas o químicas, donde estas magnitudes son denominadas variables de instrumentación. Las variables de instrumentación son transformadas en variables eléctricas de tal manera que pueden ser leídas por un microcontrolador. Un controlador, ¿no? A ver, ¿cuál es el tema? Los sensores, hay diferentes, por ejemplo, hablemos de un sensor de temperatura, por ejemplo. Obviamente te va a leer temperatura, pero la temperatura como tal no va a ser leída por el Arduino. Lo que hace el sensor es transformar esa temperatura, esa señal de temperatura, en voltaje. Y el voltaje es lo que lo va a leer el Arduino. En caso de que sea analógico. En caso de que sea digital, lo que hace el sensor, si es un sensor de temperatura, es llevar esa temperatura a modo de tren de pulso. Que por ejemplo, digamos que eh, en el sensor de temperatura, cuando emite 3 pulsos, quiere decir que la temperatura es de 25 grados. Se me ocurre. Entonces, por lo general, los sensores tienen sus propias librerías. Entonces, utilizando las librerías en la programación del Arduino, pues ya está calibrado para que cuando te lleguen 3 pulsos, entonces el Arduino ya defina que hay 25 grados. Más o menos así es la temática con estos sensores, ¿no? Primero, en las señales analógicas te convierte su valor, su magnitud física, cualquiera que sea, en voltaje. Y así puede ser leído en el Arduino. Cuando son digitales, pues son impulsos. De acuerdo a la magnitud física, el sensor pues tiene su electrónica y demás para convertir esa magnitud física en un tren de pulsos. Y de acuerdo al tren de pulsos, el Arduino lee eso y define qué valor le está enviando. ¿Qué más? Hay lo que mencionaba hace un momento sobre la comunicación I2C. En ese caso, el SDA, porque ahí son dos pines, SDA y SSL, el SDA es el que emite un tren de pulso y el SSL es una señal de reloj. Entonces, cada vez que el Arduino lee ese canal de comunicación, lo que va a definir es que de acuerdo a la señal de reloj, va a leer los trenes de pulsos y va a definir qué valor le está enviando el sensor. Más o menos es así como funciona. Bien. Y ahí tenemos los 3 tipos de comunicación. Puede ser que haya otro, se me pase por alto. Pero de momento esa es la que vamos a ver, ¿no? Y por ejemplo, en este caso pues tenemos varios ejemplos aquí. Obviamente no son todos, hay muchos sensores. Pero en este caso vamos a ver esto. Primero el de voltaje. En este caso pues llega a un voltaje y a través de su circuito transforma ese voltaje a la capacidad de que el Arduino pueda leerlo. Y si decíamos que el Arduino de manera
general trabaja a 5 voltios, lo que va a hacer este módulo es transformar el voltaje que le llegue en un rango de 0 a 5 voltios. Eso es lo que va a hacer. Tenemos un sensor de temperatura y humedad que es prácticamente como es digital en este caso. Si vemos ahí, no sé si se observa, muy poco se observa. Tenemos 3 pines, uno de ellos es VCC, o sea, para alimentarlo, el otro es tierra y el otro es el dato. Ese dato es digital y es el que le va a enviar el tren de pulsos para que el Arduino pueda leerlo de acuerdo a la librería que tenga, ¿no? El gas propano, pues es un sensor de analógico. De hecho, eso sí lo tengo por aquí y tiene 4 pines. El primero es VCC, el segundo es ND, el otro es D1 y el otro es A0. A ver, lo voy a presentar acá en la pantalla. A ver, aquí tengo este sensor de gas propano, ese es el mismo que vimos ahí hace un momento en la pantalla. Y acá atrás están los pines, que bueno, ya les leí, está de izquierda a derecha. Tenemos el A0, el D0, el GND y el tierra. Entonces, ¿cuál es la función y por qué tienen 2 pines? Porque hablar de D0 es una señal digital y el A0 pues es una señal analógica. Esta estructura, pues si se dan cuenta ahí, tiene un potenciómetro aquí. Eso quiere decir que este sensor puede disparar una señal analógica de acuerdo a una comparación de voltaje dentro de su circuitería. Es decir que si por ejemplo en el gas se está escapando gas y ese gas es transformado a voltaje. Entonces, ¿qué hace este sensor? Pues disparar de acuerdo a la calibración que tenga esto. Entonces puede ser como una alarma, etcétera, y pues emitirlo. ¿Por qué digo esto? Es porque varios sensores analógicos también son digitales, es decir, que pueden hacer esa maniobra. Imagínense que solo tenga 3 pines y que solo tenga VCC, GND y el A0, por ejemplo. En ese caso solo es analógico y no puede hacer nada más. En este caso, este tiene 4, tiene el D0, es decir, que tiene un pin de salida digital. Es decir, que con eso nosotros podemos calibrar aquí para que se dispare de acuerdo al voltaje que internamente maneja, ¿no? Entonces, así es como que más o menos la explicación, ¿no? Más o menos la explicación es esa, ¿no? Vamos a ver. ¿Qué más tenemos? Tenemos un sensor de distancia, que ese también lo tengo por aquí, que es un ultrasónico. Es un sensor que se ve bastante en el desarrollo de proyectos. Es este de aquí, que tiene 4 pines. En este caso, tiene VCC GND para alimentarlo. Tiene 2 pines adicionales, que es trig y eco. Hecho, dice ahí. Entonces, este sensor es digital porque lo que hace es emitir un pulso. Él, a través de uno de sus ojitos, por decirlo así, emite un pulso. Este prácticamente es para medir distancia. Entonces, ¿qué hace? Pues él emite un pulso a través del trig y el eco pues es lo que recibe de acuerdo si la señal que se envió rebota. Entonces, a partir de la librería, él define cuánto cuánto se tardó en retornar la señal hasta el otro ojito y pues define la distancia como tal. Entonces, este es digital porque hace eso, emite un pulso digital y este lo recibe. Entonces, ahí está el sensor ultrasónico. Así es como funciona. Igual tampoco es que vamos a ver detenidamente cómo hace su función cada sensor, sino que le estoy explicando para que ustedes sepan y conozcan sobre los pinos que pueden tener los sensores. Tenemos un sensor de corriente. Este sí lo he probado, no lo tengo. En este caso, para medir la corriente, pues prácticamente se pone en serie el cable por donde va a conducir la corriente y este hace como un amperímetro. Y pues esta señal entra, bueno, esa corriente entra por esta bornera y a través de este chip pues transforma esa corriente en voltaje y ese voltaje es lo que le va a entregar al Arduino. Y el Arduino prácticamente lo lee a través de librerías y demás, ¿no? Vamos a ver qué más tenemos.
Y aquí es lo que le mencionaba hace un momento sobre los sensores para que tienen esta comunicación I2C para transmitir sus datos. ¿Sí? Que prácticamente a través de ese canal, pues el SDA es el que lleva el dato y el SSL es una señal de reloj que prácticamente lo que hace el Arduino es definir eh, cuál es la lectura de esos valores, ¿no? Y muchos más, que no lo vamos a ver, la verdad que... De hecho, aprender Arduino no es necesario aprender cada uno de los sensores. Más bien es saber cómo utilizarlo. Yo no sé cómo hago funcionar esto, entonces lo que yo hago, busco en internet un ejemplo y con eso pues lo uso para lo que yo esté haciendo. Ese para mí es la forma de trabajar con esto, porque saber Arduino no es necesario saber todo, sino que saber cómo manipular todo. Bien, entonces eso con respecto a los sensores. Y vamos a ver las diferencias, vamos a verlas así. La primera es que la señal en la parte analógica maneja un voltaje, como ya venía diciendo, que es de 0 a 5 voltios. Pero Arduino no entiende eso tampoco. Lo que hace, porque estamos hablando que Arduino tiene el chip ATmega 328. Y lo que hace es leer señales. Bien. En este caso lo que hace el Arduino pues es transformar esa señal, esos 5 voltios, a un muestreo, a binarios, a bits. Entonces, ya esto es algo más profundo, por decirlo así, pero igual pues que tengan conocimiento que la resolución con la que trabaja el Arduino es de 10 bits. Es decir, que las señales son transformadas a ese rango de valores. En este caso, pues si estamos hablando de que el sensor está emitiendo 0 voltios, el Arduino lo lee como 0. Como 0, una señal de 0. Y cuando estamos hablando de 5 voltios, Arduino lo está transformando en una señal de 1024. Va por ahí la cosa. Entonces en ese rango prácticamente es como un muestreo del valor. Y eso es lo que está recibiendo el Arduino. En los sensores digitales es diferente porque ya emite una señal de pulso, ya con su propia frecuencia y demás. Y lo que hace el Arduino, de acuerdo al sensor que esté leyendo, pues prácticamente es leer cuántos pulsos son para definir qué valor le está enviando el sensor. ¿Qué más? Bueno, en este caso es 5, bueno, 0 y 1, que prácticamente es un binario, que el 0 se representa como un low y el 1 se representa como un high. También se puede representar como 0 y 5 voltios, porque a la final es en ese rango lógico es que trabaja el Arduino. ¿Bien? ¿Qué más? Hay desventajas también. En este caso, el Arduino, bueno, los sensores analógicos son propensos a ser interferidos por ya sea un ruido eléctrico. Y esa es la parte un poco complicada de por qué Arduino, si es tan potente, por decirlo así, no está en la industria. Resulta que Arduino en la industria hay que tratarlo y protegerlo muy bien para que las señales o lo que esté provocando un campo eléctrico no interfiera con las señales de los sensores en el Arduino. Entonces hay que protegerlo bien y con esa protección evidentemente va a funcionar muy bien el Arduino en la industria. Sí, pero esa es una de las cosas por la cual no está Arduino en la industria. Y la diferencia está en que cuando es digital el ruido eléctrico no es afectado. Cuando se habla de señal digital no es afectado. ¿Por qué? Porque no le está sumando frecuencia al tren de pulso. Pero en una señal analógica sí se suma el ruido en la señal. Entonces, esa es la diferencia, ¿no? Y pues dice que el muestreo de niveles de voltaje cuantifica. Bueno, ese es un tema binario, que es lo que prácticamente es como trabaja el Arduino como tal, ¿no? Y eso. Con respecto a los actuadores,
pues prácticamente es un dispositivo capaz de transformar energía hidráulica, neumática o eléctrica en activación de un proceso con la finalidad de generar un efecto sobre un elemento externo. ¿A qué se refiere esto? Pues, por ejemplo, Arduino puede activar a través de un módulo, así cualquiera que sea, por ejemplo, un foco, un motor, puede controlar la velocidad de motores, por ejemplo, a través de sus pines y a través de un mediador. ¿Sí? Por ejemplo, en este caso para motores el mediador sería un circuito que permita controlar la potencia que se le entrega a los motores, por ejemplo, o el giro, ya sea horario o antihorario. Vamos a ver qué hay. Por ejemplo, el relé mecánico. Yo de hecho aquí tengo uno que prácticamente lo que hace es inducirle una corriente a través de su pin in, y aquí este relé se cierra o se abre. ¿Sí? Este pues es una muestra. Yo aquí tengo una regleta, por decirlo así, de 4 relés. Entonces quiere decir que para cada relé hay un pin que va a hacer que se active o se desactive. ¿Y cómo es? Pues es una señal digital que se le envía, un alto o un bajo, y de acuerdo a esa señal, este de aquí se abre o se cierra. ¿Qué podemos hacer esto? Pues podemos controlar focos de 110 voltios, podemos controlar tal vez un activador para una electroválvula, por ejemplo, y cosas así que podemos. Comúnmente esto se utiliza para cortar energía, ¿sí? O abrir o cerrar un circuito eléctrico, prácticamente para eso, ¿no? Ya, ese es el relé mecánico. La cosa está en que, bueno, ya lo vamos a ver. ¿Sí? Y por ejemplo, para un motor, pues prácticamente se necesita un circuito que permita hacer lo que decía hace un momento sobre el control de la potencia que se le da a los motores o el giro que se le da. Y pues prácticamente para eso necesitamos un módulo, ¿sí? Que se alimente de forma externa, porque además el Arduino no es una tarjeta de potencia. Arduino es una tarjeta controladora. No puede emitir voltaje para para hacer mover un motor, por ejemplo. No. Si hacemos eso, podemos llegar a dañar nuestro Arduino. ¿Por qué? Porque Arduino no es una tarjeta de potencia. Nosotros con el Arduino podemos controlar la potencia de algo. Sí, ahí sí. Pero Arduino no es una tarjeta de potencia. Eso que quede muy claro, porque he visto en algunos videos que, por ejemplo, para hacer funcionar un motor lo conectan, por ejemplo, a tierra y 5 voltios. Entonces, si nosotros hacemos fuerza para que no gire el motor va a tratar de llegar a las revoluciones, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, el motor va a pedir más corriente para tener más fuerza. Pero ¿qué ocurre ahí? Pues Arduino le va a dar la potencia que él necesita. Pero como Arduino no es una tarjeta de potencia, va a hacer que se queme el Arduino, porque no va a poder emitirle toda la corriente que el motor necesita. ¿Para qué? ¿Por qué hacemos esto? Pues para ello necesitamos de un circuito aparte que pueda entregarle esa potencia a los motores. En este caso tenemos un motor, un Shell de L293D, que se diferencia como un puente H, ¿no? ¿Qué más tenemos por acá? Tenemos los diodos LEDs. Bueno, los LEDs están más que explicados. Los LEDs son que encienden una luz de acuerdo al color del LED que tengan, ¿no? Tenemos un relé de estado sólido. A diferencia del relé mecánico, el relé mecánico hace un ruido cada vez que se activa. Pero un relé de estado sólido no hace ruido porque es un circuito netamente electrónico. Tiene la misma función, pero la diferencia está que el de aquí es mecánico y el de acá es electrónico. ¿Cuál es la diferencia? Pues este mecánico, aquí ven, puede conducir hasta 10 amperios. El sólido solo puede conducir hasta 3 amperios, me parece. Esa es la limitación que tiene. ¿Bien? Tenemos un puente H que tiene más, como por decirlo, más control de amperaje, de potencia que se puede entregar a los motores.
Es lo mismo que el Shield de acá, solo que este es para hasta 1 amperio que se le puede entregar a los motores. Y el de acá es hasta 3 amperios, perdón, 3 amperios. Que 3 amperios es bastante igual.